Tema: el origen de la libertad. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios siempre ha tenido el deseo de que toda su creación sea libre en todo el sentido de la palabra, y que esa libertad llevara a su creación a alabarlo y a adorarlo desde su inicio y por la eternidad. Pero la creación no se ha dejado conquistar por Dios, sino antes bien el ser humano se dejó vencer por otras cosas, por la seducción y el deseo de adquirir poder y llegar a ser como Dios. Porque el ser humano desde su creación ya era como Dios, era eterno, pero cayó en la mentira de la serpiente, el diablo, y ahí fue donde se convirtió en esclavo de aquello que lo sedujo y luego lo venció. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 4, 5 y 6, escrito está: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta es una de las caídas del hombre de la libertad a la esclavitud del pecado. En el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 19, escrito está: Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, escrito está: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es una de las caídas del hombre de la libertad hacia la esclavitud del pecado, y es la maldición que hasta el día de hoy nos afecta. Algunos le han colocado nombres a ese pecado, tales como pecado original, pecado heredado o pecado generacional. Y todos en su forma de ser tienen razón, pero llámese como se llame, este es el pecado que degradó al ser humano de ser como Dios a ser un simple mortal, y fue la puerta abierta para las maldiciones y la esclavitud, como también a las enfermedades, pero sobre todo a la muerte. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, escrito está: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte está tan marcada que el gen de la muerte tardó 930 años en matar a Adán. Génesis capítulo 5, versículo 5, escrito está: Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. El gen de la muerte tardó 969 años en matar a Matusalén. Génesis capítulo 5, versículo 27, escrito está: Fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. El gen de la muerte tardó 962 años en matar a Jared. En el libro de Génesis capítulo 5, versículo 20, escrito está: Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Luego Dios ve que el corazón de los hombres era de continuo al mal, y Él le acorta la vida como consecuencia del pecado. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 3, escrito está: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Moisés estuvo lejos de vivir los años que sus antepasados vivieron, y él mismo en su salmo escribe que los hombres más robustos solo alcanzan a vivir 80 años. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7, escrito está: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Ahora, el mismo Moisés escribe en el Salmo 90, 10, escrito está: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esta es la edad que la gente más robusta vive hoy en día. La pregunta sería: ¿quién nos robó tantos años de vida? La respuesta es: el pecado por medio de la esclavitud y la falta de libertad. ¿Ves cómo si el pecado nos ha pasado la factura en la vida? Estas son algunas definiciones de la palabra libertad. Estado de ser libre, que es igual a: la libertad no es para un momento, la libertad es un estado, un tipo de vida, una forma de llevar el diario vivir. No es solo para un momento, es para toda la vida, en esta tierra y por la eternidad, al lado de quien nos libertó. Otro de los significados es liberar, acción y efecto de librar, soltar o desatar, declarar libre o poner en libertad. Toda persona necesita de la libertad, ya que por naturaleza somos pecadores, pero para eso Cristo murió en la cruz, para darnos esa libertad, con la cual Él vino a libertarnos. No hagamos vano el sacrificio de Jesús en la cruz, antes bien, aprovechemos el poder que se desató con su muerte en esa cruz. Él se hizo maldición para que nosotros tuviéramos el poder de vencer a todo lo que nos quiera esclavizar. Entiéndase, pecado, nuestro propio ser, nuestro propio yo, Satanás, sus demonios, entre otras cosas. El origen de la libertad tiene que ser Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la bendita Trinidad. Claro que todo por medio de Jesús, porque de la Trinidad, quien descendió a la tierra en forma de hombre y murió fue Él. Pero en sí, la Trinidad es el origen de la libertad, porque Dios envió a Jesús a morir para darnos libertad. Jesús estuvo dispuesto a morir para dar su vida por nuestra libertad, y el Espíritu Santo obedeció a quedarse con nosotros para que mantengamos esa libertad con la cual ya Cristo nos libertó. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1 escrito está: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La libertad requiere firmeza, si no, no será libertad, solo será una aparente libertad o una libertad condicionada a los deseos que aún te seducen. O solo estarás bien mientras no se presenta una tentación, y a eso no se le puede llamar libertad. Esto es como un perro que lo atas con una cadena y le pones un bocado de carne. Mientras que el perro esté atado con la cadena, no se lo comerá. Pero, ¿qué sucederá cuando lo sueltes? Creo que ya tienen la respuesta, ¿verdad? Se lo comerá. A menos que ese perro sea educado, no podrá detenerse nunca ante la carne. Similar a la vida de muchos creyentes que están como condicionados a no pecar, pero cuando aparentemente nadie los ve, hacen pecado. Eso no es libertad, es hipocresía, y la hipocresía viene de la falta de libertad genuina. Viene por ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios. La libertad no depende de la gente que te rodea,
La libertad depende de tu condición en Dios, porque Satanás utilizará cualquier medio para estorbar la libertad. Es tan astuto como que ya engañó a la mujer en el huerto del Edén y lo volverá a hacer si le das conversación igual que lo hizo la mujer. Él utilizará a hermanos de la congregación. Ellos se convertirán como en una trampa o un lazo de cazador para prenderte y así perder tu libertad. Increíble, pero cierto. Hay gente dentro de las congregaciones que solo están para servir de tropiezo. Y yo estoy seguro que en tu congregación no es la excepción, porque donde quiera que se están haciendo las cosas bien, allí estará Satanás para esclavizarte y así reducir tu libertad a una cárcel de la cual te será difícil salir si no te humillas delante de Dios, igual que lo hizo el hijo pródigo, y fue libre hasta que volvió a casa y el padre lo recibió, porque mientras aún iba de camino a casa era el mismo. Fue otro hasta que el padre le dio todo lo que le dio y lo volvió a recibir en casa como su hijo, no como esclavo. Escrito está en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 7, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Juan 8:35, escrito está, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El libro de Gálatas capítulo 2 versículo 4, escrito está, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Tenemos que mantener nuestra libertad a sabiendas que Satanás intentará por todos los medios reducirnos a esclavitud, pero busca mantenerte firme en ayuno, intercesión, oración y guerra espiritual, porque no basta orar, tienes que hacer guerra para que Satanás huya de delante de ti. Escrito está en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento a Dios en ayuno, oración y súplicas es muy eficaz cuando Satanás lanza sus dardos para hacerte caer, porque el ayuno te mantiene firme y lleno de la gracia y la unción de Dios, y es la unción la que quebranta yugo de esclavitud. En el libro de Isaías capítulo 10 versículo 27 escrito está, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El ayuno desata la unción de Dios, y la unción quebranta todo yugo de esclavitud que Satanás quiera colocarte para volverte esclavo de cualquier pecado. Y para eso apareció Jesús, para quebrantar todas las artimañas de Satanás. En el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 8, escrito está, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, escrito está, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Es que acaso hay una libertad falsa? Me llama mucho la atención que escrito está verdaderamente libres. Me deja mucho en qué pensar esta frase, pero me lleva a entender que hay gente que solo vive de apariencias, donde todo es falaz, nada verdadero, libertad aparente, o tal vez sí son verdaderamente libres, pero se van al otro extremo, convirtiendo la libertad en libertinaje. El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 13 escrito está, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El conocimiento de la verdad nos hace libres. La verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios hecha hombre se llama Jesucristo. El libro de Juan 8:32 escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra
En el libro de Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Jesucristo, Juan 14:6, escrito está: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La libertad no depende de lo que la vida te dé. Si la vida te da la espalda, acude al que ya se la dio a su Hijo para nunca dártela a ti. Si la vida te da una bofetada, acude a quien con sus brazos de amor te espera para remontarte por la libertad sobre las tormentas. Y si la muerte te da una sonrisa, devuélvesela, ya que escrito está. Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Dios no nos dejará perecer y tú tampoco te des por vencido sin antes pelear, porque el reino de las tinieblas solo sabe gobernar a los débiles en la fe y en la carne. El origen de la libertad tiene que ver con la Trinidad, la verdad, la palabra y Jesucristo. Deseo con todo mi corazón que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. En el nombre de Jesús.